A mediados del siglo XIX, un rumor se... Hasta esta ermita excavada en roca viva, ubicada entre las comarcas de Els Pols y el Maestrazgo de Castellón, antaño llegaban miles de personas en busca de desesperado auxilio. Todas ellas acudían con un único propósito: expulsar al diablo de sus cuerpos. A mediados del siglo XIX, un rumor se extiende por toda la comarca y el resto de España. Durante cada mes de septiembre, un grupo de mujeres enlutadas, de tez cetrina, rostro cadavérico y manos huesudas, apodadas las Caspolinas, sacan los demonios de aquellos que acuden al santuario. Pero, ¿quiénes eran estas ancianas hechiceras? Las llaman muchas veces las brujas de Caspe. No eran brujas exactamente. Yo creo que lo que eran es como los ermitaños. Los ermitaños viven en la ermita y es su modus vivendi. Reciben las limosnas, gracias a ellos se conserva la ermita, porque cuando hay alguna avería, una gotera la arreglan, y las Caspolinas pues era una especie de modus vivendi que ellas se aprovechaban y montaban la parafernalia de todo este mundo extraño de la nocturnidad, el silencio, las cintas, y seguramente, me imagino que también tendrían canciones, gozos que acompañarían a todas sus actuaciones. Pasados 75 años, los más viejos del lugar recuerdan aquellos días de luces y sombras al amparo de la hoguera. Joaquín Rollo contaba con tan solo 8 años de edad cuando el periodista Alardo Prats llegó a estos parajes causando un gran revuelo. Jamás podrá olvidar aquellas terroríficas escenas que vivió junto a él. Yo, cuando tenía miedo, es cuando venía de noche como ahora, que tenía que ir a cerrar la puerta de la iglesia. Nadie sabe a ciencia cierta en qué momento las ásperas serranías del Maestrazgo acogieron por vez primera los exorcismos masivos. Al bucear en la historia antigua, comprobamos que tan solo existe la leyenda de la Aparecida, una imagen que gestó un profundo culto mariano. Miles de personas acudían en romería hasta las cercanías de la localidad de Zorita. La multitud se agrupaba en las oscuras grutas cercanas al templo. Nadie se movía. Durante horas permanecían apiñados como una masa amorfa, jadeando y rezando en coro tenebroso. Así daba comienzo la lucha contra el maligno. Entonces, ya una vez dentro de la cueva, lo llevaban delante de la Virgen y allí lo sujetaban o la sujetaban. ¿Quién? Las Caspolinas. Y una cosa curiosa es que le atan en los dedos de las manos y de los pies unas cintas por las cuales tiene que salir el maligno, el demonio. Porque si salía el demonio por los ojos, el enfermo podía quedarse ciego, sano pero ciego. Y si le salía por la boca, se podía quedar mudo, sano pero mudo. Entonces lo que había que conseguir es que el demonio saliese por las cintas atadas en los dedos de las manos y de los pies. Los cánticos, plegarias y los lazos anudados a los dedos de pies y manos no eran los únicos métodos que se ponían en práctica para librar del mal al supuesto poseso. Otras veces los dejaban a los enfermos dentro, tanto hombres como mujeres, encerrados, y según cuentan los libros de la época, hacían lo que para el decoro y la modestia no debían de hacer. Imaginémoslo, lo que hacían allí los pobres enfermos cuando se veían libres para poder desahogarse a su manera. Romerías y liturgias paganas que nunca fueron aceptadas por la Iglesia y sobre las que sus responsables prefieren guardar un denso silencio. Bueno, de eso no tengo ya noticia porque eso ya antes de la guerra y hace más de 70 años. No tengo noticias exactas, no. A pesar del paso del tiempo, parece que aún resuenan los cánticos de las hechiceras por las grietas y pasadizos de la Balma. Que le salgan por los dedos de las manos, que le salgan por los dedos de los pies. Todavía hoy, en este tiempo de satélites y computadoras, son muchos hombres y mujeres los que acuden en silencio al santuario, convencidos de que sólo aquí serán librados de ese extraño mal que les atormenta.
1935 tuvo lugar la última reunión masiva de endemoniados. Más de 20.000 personas acudieron al santuario de la Balma, congregadas con la imparable fuerza del boca a boca al margen de la ley. El fin estaba claro: que las brujas caspolinas salvaran sus almas del infierno. Ignorados por la opinión pública, hasta la llegada del periodista Alardo Prats, estos peregrinos fueron epicentro de todo tipo de fenómenos insólitos. Porque en aquel tiempo se suponía que si se encontraban locos o fois, como se dice en lengua valenciana, era porque el maligno, el demonio, lo llevaban dentro y había que sacárselo, lo tenía que escupir, arrojar para quedar sano. Son individuos olvidados ya en la bruma del tiempo. Mariano Oliver, el endemoniado de Caspe, que según las crónicas existentes llegó a levitar varios palmos del suelo ante cientos de personas. Josefa Monterde, cuya fuerza sobrehumana hizo que fuera atada de pies y manos, mientras una voz ronca, digna de Satán, surgía de su garganta blasfemando las imágenes sacras y escupiendo a los asistentes. O Rosario Uso Petit, vecina de Alquerías de niño perdido, de 12 años de edad, quien veía el futuro y poseía capacidades sobrenaturales. Si atendemos a la posible tipología de los individuos que iban a la Balma, tenemos en primer lugar una gran cantidad de mujeres histéricas. Estas son las que realmente recibían un beneficio, si es que lo podemos llamar así, de los exorcismos de las caspolinas. Todos los expertos coinciden en señalar que la gran mayoría de posesos eran víctimas de la sugestión e histeria colectiva, desatada y potenciada por aquellas brujas en mitad de las oscuras grutas de la Balma. Pero quizá exista un pequeño número de casos para los que la ciencia aún no tenga una explicación convincente. Ha habido casos aquí que no han tenido una explicación real, una explicación, vamos a decir, lógica, pero que han existido y que los han recogido como curaciones que nadie ha sabido explicar a qué se han debido, repentinas, incluso un vecino de las Alquerías del Niño Perdido, que se dice que llegó a levitar y se levantó casi 2 palmos del suelo. Las romerías de los endemoniados cesaron el día que intervinieron de forma abrupta las fuerzas del orden público. Aquellos rituales jamás fueron aceptados por las autoridades eclesiásticas, y ante el aumento del número de posesos, se decidió acabar con el asunto de raíz. El comandante de la Guardia Civil, José Pitarch, fue el encargado de poner fin a los exorcismos. La afluencia de gente, y fundamentalmente llevadas por las caspolinas o movidas por las caspolinas, prácticamente acabó en 1932, cuando el gobierno de la República prohíbe todas las manifestaciones religiosas externas. Pasa el tiempo y después de la guerra intentaron volver otra vez al santuario. Fue precisamente en aquel momento cuando un guardia civil puesto delante de la puerta dijo aquella frase que se ha hecho famosa: aquí no entra ni Dios, y efectivamente a partir de ese momento las caspolinas desaparecen y el fenómeno de los endemoniados puede seguir otros derroteros, pero no precisamente el de los ceremoniales que hasta entonces se habían celebrado. A pesar del tiempo transcurrido y del silencio impuesto por las armas, nadie puede olvidar aquellos días. No en vano, todavía son muchas las personas que acuden hasta estos parajes en busca de un último milagro. Vienen unos a pedir favores y otros vienen a agradecerlos. Prueba de ello es que en la sala donde están los exvotos podemos ver desde trajes de comunión y de novia hasta gorras de marinos y de soldados españoles que han estado en la guerra del Golfo. Aquí pasa algo todavía, porque si no, la gente no vendría con ese espíritu de pedir lo imposible.